Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, 17 de febrero del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema que se trató el día de ayer y empezamos a hablar sobre el tema el día de hoy, que es la disposición final, y vamos a ver lo de la tabla de retención documental. Eso entonces, con relación al tema del día de ayer, hablamos sobre la normativa de la gestión documental, hablamos sobre la Ley General de Archivo, que es la Ley 594. Hablábamos de que pues en esa ley pues se encuentran muchas muchas cositas, sí, muchos temas que percuten a todo el desarrollo de la gestión documental y como tal al Archivo General de la Nación, que es al quien va, digamos, dirigido, y a todas las empresas públicas. Entonces hablaba ahí pues de todas las funciones que tiene el Archivo General de la Nación con respecto al manejo de los documentos, tanto administrativas como digamos de control y vigilancia de los documentos. También encontramos en esa ley que pues dice que la ley pues está dirigida a toda la administración pública y a las entidades privadas que llegasen a cumplir alguna función pública, y que para las empresas privadas no están obligadas a seguir o no están reguladas por esta ley, pero si llega a ser el caso que quisieran darle uso, lo pueden hacer sin ningún problema. También hablaba de qué, de que todos los colombianos tenemos derecho de ir a consultar los documentos en el Archivo General de la Nación, pedir una copia, si es necesario, de ese documento que estamos consultando. También hablaba de la expropiación de documentos, que si uno se encuentra algún documento histórico o llegase a caso que uno tuviera un documento que es declarado como público o llegase el caso declarado como histórico, pues hay que donarlo al Archivo General de la Nación. Y si eso no se hace voluntariamente, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para expropiar esos documentos. También hablaba habla pues del archivo, de la gestión documental, de los pasos de la gestión documental, habla del archivo de gestión central y el histórico. También, ¿qué más hablaba? Sí, pues eso como a grosso modo de lo que se hablaba la ley. Hablábamos de la ley de comercio electrónico, de la ley de la habeas data, hablábamos de los delitos informáticos, que pues eran prácticamente tres leyes específicas, las cuales era la ley 527, ley 1266 y la ley 1273. Buenos días, buenos días, Karen. Hablábamos también sobre los cuidados de la gestión documental, qué cuidados debe tener el gestor documental como tal para evitar, digamos, enfermedades a la persona como tal, como de pronto causarle daños irreversibles a los documentos que manipula. Hablábamos del papel, qué cuidados hay que tener al momento de archivar los documentos, y al momento, pues digamos, como en general de llevar a cabo la elaboración de los documentos. Y hablábamos de la infraestructura, con relación a dónde debe ubicar un archivo, sobre la temperatura del archivo, en la infraestructura, o sea, el lugar como tal de donde se guardan los documentos. Y por último, tocamos el tema de la guía número 2, que fue la que nos quedó pendiente al principio, que es sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo, entre los cuales pues está el archivador, que es el estante, digamos, donde se colocan los documentos, se guardan. Hablábamos del vertical, y del horizontal. Hablábamos de las carpetas o folder que llaman. Hablamos de la perforadora, hablamos del legajador, que pues el Archivo General de la Nación sugiere que sea plástico y no metálico, porque pues el metálico se oxida.
Hablábamos también de los marbetes y de qué, de las acetas, que son, digamos, lo que más utilizan hoy en día en las empresas para guardar los documentos, porque pues es una carpeta muy estable, o sea, para guardarla y ponerla en un estante es muy estable. Entonces, hoy en día, pues por eso existen así de anchas, así, 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 y las grandotas, porque pues se utilizan mucho hoy en día. Hablábamos de las cajas de archivos y todos esos tipos de elementos que se manejan internamente dentro de un archivo. Eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de ayer tenían que hacer dos entregas, que era eh, que era pregunta que hablaba sobre una ley, que creo que la de los delitos informáticos, que es la 1273, si no estoy mal, ya miramos a ver. 1273 de los delitos informáticos, debían contestar esa pregunta y hacer la actividad número 4 también, que debían hacer unas consultas, era más como escrito, entonces unas consultas sobre la ley 594, 527, o sea, consultar los objetivos como tal de esas leyes y por último elaborar un resumen sobre los cuidados de la gestión documental. Y listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a las entregas del día de ayer? Pregunta, dudas, inquietudes, o todo fue claro. Luz Marina, permítame un momentico. Es que creo. Listo. Ahora sí, Luz Marina. Sí, señora. Entonces, si quieres, pues puedes ingresar a la actividad y darle anular entrega. Ahí te da la opción de anular entrega. Borras ese documento y pues lo completas y lo subes. ¿Listo? Bueno. Luz Marina, la otra Luz Marina. Espérame que acá no se me ve el apellido. Díaz, Marino. Luz Marina Díaz. Ok, Luz Marina, no hay problema de pronto de que no hayan podido conectarse ni nada, porque pues yo entiendo de pronto las situaciones que a veces pasan, o que de pronto si tienen una cita médica, una entrevista de trabajo o algo así, pues yo no los puedo, digamos, como retener acá y que pues no hagan esas cosas, ¿listo? Pero pues la idea es la entrega, o sea, ahí lo importante es entregar las actividades, ¿listo? Bueno, listo, entonces, Rocío, buenos días, señora. Pero yo creo que sí, porque si tú entraste, pues es porque debes estar aquí. Porque como, o sea, tú estás en el Classroom, ¿cierto?
Es que igual acá no se toma asistencia. Y no, de pronto no es de otro curso, Rocío. Revisa si es el mismo curso. Recuerda que este curso se llama gestión documental. ¿Listo? Porque pronto es en otro curso que de pronto te inscribieron, pero pues tú no has asistido. ¿Sí? Entonces por eso te volvieron a inscribir en ese curso. Pero si es en este mismo curso, dile, no, yo, o sea, de gestión documental, dígale, no, qué pena, yo ya estoy inscrita en el curso de gestión documental de la semana del 13 de febrero. Dígale, con la profesora Luisa Rosales, para que pues ellos estén como enterados. ¿Sí? Entonces, para que sepa que pues tú estás acá porque tú ingresas, tú estás ahí en el Classroom y todo eso, y pues si estás en el Classroom no es porque yo te envié la invitación y cómo te envié la invitación, porque en la lista que me enviaron está tu correo. Entonces, listo. O sea, no hay de otra forma de estar inscrita en el Classroom si no es porque yo les envié la invitación. Entonces, aclárele, dile, yo estoy en el curso del que empezó el 13 de febrero con la profesora Luisa Rosales. Yo estoy tomando el curso y pues ya lo voy a culminar. O sea, entonces que ya lo tengan en cuenta. ¿Listo? No, porque igual acá, ustedes se han dado cuenta que acá no se toma asistencia como tal. Entonces, porque pues yo comprendo que hay personas de pronto que no pueden ingresar algún día o sencillo. Tengo personas que no han asistido ningún día, pero han entregado las actividades. Entonces, porque pues sencillamente pues acá no se toma asistencia como tal. Entonces, sí, dile que tú estás tratando en el curso que empezó el 13 de febrero con la profesora Luisa. Que pues a su merced pues la inscribieron ya en ese curso, que ya está inscrita en ese curso y que pues ya lo va a culminar el día de hoy. ¿Listo? Para que pues no te vuelvan a escribir en el otro. Igual ahí Tecnisistemas, porque si es directamente a compensar, pues ahí ya Tecnisistema cuando envíe la información para certificar, pues ahí se van a dar cuenta. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, no siendo más, damos inicio al tema del día de hoy. Entonces, yo no sé por qué ya sé por qué dejé de compartir. Mm, vamos a empezar el tema del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar en material, o sea, bajan en el Classroom hasta el final, donde están las actividades y las preguntas. Al final, hay una carpeta que dice material. Van a dar clic ahí sobre esa carpeta para que se abra donde están las guías, donde normalmente han encontrado las guías. Listo, los que han trabajado o han visto las guías. Ahí dentro de ese material hay un documento de Excel que se llama plantilla de Excel. ¿Listo? Van a dar clic ahí sobre ese documento. ¿Listo? Juan Carlos, cuénteme. Buenos días. Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, 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 señor. Gracias. Entonces, van a abrirla. Entonces, para descargarla al computador, los que quieran trabajarla en el Excel, porque lo pueden igualmente trabajar a mano, porque pues es solamente pues hacer los cuadritos. No es que porque estamos en Excel entonces vamos a manejar qué fórmulas y todo eso, no. Se hace en Excel pues por la facilidad de las columnas y las filas y todo eso.
Pero si lo van a hacer a mano, solamente tienen que pasar los cuadritos a una hojita y pues lo diligencian. ¿Listo? Entonces, los que van a trabajarlo en el computador dan clic sobre el documento que dice plantilla de Excel, van a mano derecha y en la parte superior al lado del icono de la impresora hay tres puntos. Van a dar clic ahí y van a dar donde dice abrir una ventana nueva. ¿Listo? ¿Para qué van a hacer todo ese proceso? Para poderlo descargar en el computador, porque como ven acá, no da la opción de descargarlo todavía. Entonces, ya al abrirlo en otra ventana nueva, ahí a mano derecha en la parte superior, al lado del icono de la impresora, hay una flecha señalando hacia abajo. Esa es la opción de descargar el documento al computador. ¿Listo? Entonces dan clic sobre ese icono. Y ahí, como pueden ver acá, mano izquierda en la parte inferior, en la parte de abajo, ya se descargó el documento al computador. ¿Listo? O si no, de pronto no tienen la opción de Office, de pronto en el computador, porque es nuevo, porque de pronto se les venció el Office, así como la profesora que no se había dado cuenta. Entonces van a dar aquí en la parte de arriba en el centro, la parte de arriba en el centro donde dice abrir con, dan clic ahí y dan en hoja de cálculo de Google. Van a dar clic ahí y ahí se va a abrir el Excel en línea. ¿Listo? Y lo pueden trabajar ahí. Por celular. ¿Quién me pregunta? ¿Quién es? ¿Quién me pregunta? Karen. Yo creo que te queda más fácil que lo hagas a mano. ¿Listo, Karen? Porque es que en el celular es un poco complicado porque manejar todo lo que son las filas y las columnas es complicado. Y aparte de eso, el celular tiene que tener el acceso al Excel. ¿Sí? Si tienes descargada la plantilla, bueno, eso es un poco más difícil manejarlo. Entonces, yo creería que para que te rinda y te quede más fácil y no te estreses, pues haces los cuadritos en una hoja y pues haces la actividad a mano. ¿Listo? Pues para mi parecer, porque después eso es, trabajar el Excel en el celular es estresante. ¿Listo? Entonces, para que no se me estresen en el último día, pues no se compliquen la vida y lo hacen en una hojita. ¿Listo? Luz Marina Torres, ¿ibas a decir algo? Esto no abre. Sí, señora. Sí, para que no se estresen y de pronto, si de pronto no saben manejar bien el Excel y todo eso, no se complique. Solamente tienen que hacer tres cuadritos y ya se los muestro ahorita. Son tres cuadros que deben hacer, los hacen así bien bonito y lo diligencian a mano. ¿Listo? Los cuadros son estos. Entonces son, ay, espérenme, ¿qué se hizo? Verlo en pequeño para que lo puedan ver. Entonces, este que está aquí eh, a mano que derecha, la parte inferior que acaba de resaltar en amarillo, no lo deben hacer. ¿Listo? Entonces, mejor dicho, ven que les muestro los que están en limpio. Deben hacer este cuadro con este cuadrito pequeño, ¿sí? Y estos otros dos cuadros. Este, que va acompañado con estos dos pequeñitos de aquí abajo, y este otro. ¿Listo? Esos son los cuadros que deben hacer los que van a trabajar a mano. Los pasan así como están ahí, ¿sí ve? En limpio. Entonces, me voy a adelantar un poquito. En la actividad, Juan Manuel, cuéntame. Ya, para allá voy. ¿Listo? Entonces, nos vamos a adelantar un poquito. Yo sé que a veces
o sea, que yo todos los días la actividad la explico al final. Pero acá la voy a explicar al principio para que así de esa manera ustedes vayan analizando y si quieren van desarrollando la actividad mientras yo voy explicando. ¿Listo? Entonces, dan clic sobre la actividad, van donde dice ver tarea y abrimos el documento. ¿Qué dice la actividad? Se los voy a resumir porque es un poquito como enredado lo que escriben ahí, pero se los voy a explicar. Más resumido, deben pensar en una empresa como ejemplo, una empresa que ya exista en el mercado. ¿Listo? Empresa, Éxito, Falabella, Home Center, Jumbo, o bueno, Cencosud, que es esa empresa, los almacenes, por ejemplo, que Zara, que Bershka, no sé si ellos hacen parte todo de una sola empresa, pero creería que no. Que H&M, que otras sí, empresas, Servientrega, bueno, en fin, todo ese tipo de empresas ya existentes. Van a pensar en una empresa existente. ¿Listo? Cuando ya piensan en la empresa, van a, aparte de eso, a pensar en 5 tipos de documentos. ¿Cuáles son los tipos de documentos? Cartas, memorandos, circulares, informes, facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, incapacidades, pedidos, cotizaciones. Bueno, ahí ya les nombré 10. Es 5. 5 tipos de documentos. ¿Listo? Cuando ya tengan, o sea, eso es lo primero que tienen que hacer ahorita por el momento. Ahora, los que van a trabajar en computador, y bueno, y los que lo van a hacer a mano, me van a poner mucho cuidado. Los que van a trabajar en computador, dice que ustedes deben elaborar la actividad en la pestaña del Excel que dice lista de documentos. Ahí hacen una parte y la otra parte la hacen en la pestaña que dice instrumentos archivísticos. Esas pestañas están pintadas de color azul en la parte de abajo. Si ustedes dan clic ahí sobre esas pestañas, son las que están, las plantillas que están desocupadas, que son las que les acabo de mostrar. Entonces, si ven que estas, como es en línea, tienen solamente el borde azul, pero si lo descargaron en el computador, aparece toda la pestaña pintada de azul. ¿Listo? Entonces, una se llama lista de documentos, que es esta que está desocupada, y la otra pestaña, instrumentos archivísticos, que es esta otra que está desocupada, como pueden ver, ¿sí ven? Sobre esas dos pestañas es que ustedes deben trabajar, ¿listo? ¿Qué pasa con las pestañas que aparecen al principio, que son las que están en verde? Pues son las pestañas que están diligenciadas y que pues es las que yo voy a explicar. ¿Listo? Entonces, por eso dice ejemplo. Ejemplo, ¿listo? Entonces, ahí. Si quieren, van trabajando sobre esas pestañas de una vez o si no, pues van tomando apuntes y ya después más calmadamente se sientan a hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, igualmente los que los van a hacer a mano, pues son las dos pestañas que se encuentran en azul. ¿Listo? O sea, las plantillas desocupadas son las que ustedes deben hacer. ¿Listo? Recuerden que son 3. Entonces, vamos a empezar. Eh, Entonces vamos a empezar con relación a la disposición final, que es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, la disposición final, pues es ay, bueno, antes de empezar, ¿sí? Ya se me había ido la paloma. Entonces, antes de empezar,
recordarles que a ustedes en el lapso de una o 2 semanas a ustedes les va a llegar el certificado del curso, porque después se me olvida de dar esta información. Les va a llegar el certificado del curso. ¿A dónde les va a llegar? Al correo institucional, al correo que ustedes han ingresado todos estos días y por donde está conectado el Classroom. A ese correo les va a llegar el certificado, el que dice @Instituto Tecnisistemas. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Por qué es la información? La información es que al momento en que les llegue el certificado, perdón, al correo institucional, deben sacarlo de ese correo. ¿Cómo lo sacan? Lo abren, lo descargan y lo guardan en el computador o lo descargan y se lo envían al correo electrónico personal o lo descargan y lo imprimen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el correo institucional se deshabilita apenas ustedes terminen o sea, no apenas, sino digamos por ahí al mes o a los 2 meses que ustedes terminen el curso. ¿Listo? Se deshabilita ese correo y luego ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no descargaron el certificado y todo, o no, no sacaron el certificado de ese correo? Pues sencillamente el certificado se va a perder. ¿Listo? Entonces, deben sacarlo de ahí lo más pronto posible antes de que se deshabilite el correo. Y si llegase el caso, pues de que se llegue a perder todo eso, pues imagínense ustedes pidiéndole a Tecnisistemas o a Compensar, que es el que da prácticamente el certificado, que le genere una copia. ¿Cuántos estudiantes ustedes creen que están manejando en estos momentos? Y de ponerse lo hacen, pero se les va a demorar por ahí unos 5 días hábiles, unos 15 días hábiles. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes lo necesitan para ya, no se lo van a tener. ¿Listo? Entonces, para evitar, digamos, todos esos inconvenientes y todas esas cositas, pues entonces saquen el certificado del correo y ténganlo guardado en el computador o lo envíenlo por el WhatsApp a la mamá, al papá, al amigo, al primo, bueno, en fin. O sencillamente imprímanlo y ténganlo ahí en la casita para cuando lo necesiten, solamente van y le sacan una copia y listo. Para evitar, digamos, esos inconvenientes. ¿Listo? Ese era el aviso. El otro aviso, pues, era con relación a la evaluación, pero pues de satisfacción, pero esa la hicieron el día de ayer, ¿cierto? Entonces no creo que vaya, digamos, a ver otra el día de hoy. Eso espero. Entonces, pero igual si les llega esto, pues entonces ya saben cómo hacerlo. Entonces vamos a hablar sobre la disposición final. Entonces la disposición final es una decisión que se debe tomar sobre los documentos cuando estos documentos ya cumplieron con el ciclo de vida o el ciclo vital del documento que hablábamos el primer día. Que pues un documento pues tiene un ciclo, debe permanecer guardado un tiempo determinado. Cuando ese documento ya cumplió con ese tiempo determinado, pues sencillamente pues pasa a hacer un proceso de disposición final para tomar la decisión de qué se va a hacer con ese documento, porque pues no puede permanecer guardado ahí en el archivo ocupando espacio, ¿cierto? Entonces hay varias formas o varias decisiones que se pueden tomar, entre las cuales está la digitalización, la eliminación, la selección, la conservación total. Entonces, con relación a la conservación total, es cuando esa decisión se toma, teniendo en cuenta que el documento es de vital importancia para la empresa y cuando se toma esa decisión de conservación total es cuando el documento pasa al archivo histórico. ¿Listo? Solamente en ese momento. Si yo tomo la decisión de conservarlo para siempre o de conservarlo en su totalidad, pues pasa al archivo histórico. De resto, como ya les había comentado, la mayoría llega solamente al archivo central. Entonces, esa decisión que se tome sobre el documento, pues debe ser autorizado por medio de una tabla de retención documental. ¿Listo? Esa tabla de retención documental, ¿cuál es? Es esa tablita que es
la última tabla que vamos a hacer, que es esta. Se las presento. Esta es una tabla de retención documental, pero para llegar allí, pues debemos hacer todo un proceso. ¿Listo? Entonces, por eso vamos a empezar por aquí, por la lista de los documentos. ¿Listo? Entonces, esa decisión, bueno, o los documentos pueden, como ya les había comentado al principio, pueden durar días, meses o años guardados en un archivo, en el archivo central, antes de tomar pues la decisión de qué se va a hacer con él. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, la tabla de retención documental no solamente lo, porque ustedes piden que se haga, las personas del archivo lo van a hacer, no. Ustedes llevan a cabo, elaboran la tabla de retención documental y hay una persona que normalmente pues es una persona experta, que lleva pues varios años trabajando en la empresa, que conoce todas las políticas de la empresa, que tiene experiencia en el tema. Aparte de eso, que ustedes elaboran la tabla de retención documental, esa persona autoriza que se haga ese proceso. No solamente porque ustedes le piden a los del archivo, hágame tal cosa con ese documento, ya los del archivo lo van a hacer. No, tiene que pasar un proceso que es pasar por las manos de esta persona que es experta, que conoce todas las políticas de la empresa con relación a la gestión documental, revisa esa tabla de retención documental y si está de acuerdo en el proceso que se va a llevar a cabo, autoriza esa tabla de retención documental y allí pasa a manos de las personas del archivo para que lleven a cabo ese proceso. Si la persona no autoriza esa tabla de retención documental, sencillamente la tabla de retención documental se devuelve al departamento de donde venía o al área de donde venía para que vuelvan y la hagan y pues revisen qué fue lo que quedó mal. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con esta tablita que se llama lista de documentos. Esta tabla, no sé si dejarla ahí ven bien. Listo. Entonces espérenme, yo limpio esta tabla para empezar desde cero. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, si yo lo empequeño, sin contar el cuadrito que tiene colores, es la misma tabla que van a encontrar en la pestaña que dice lista de documentos. ¿Sí ven? Es la misma. Entonces vamos a empezar. Entonces dicen, esta plantilla tiene 9 columnas. ¿Listo? 9 columnas y un total de 1, 2, 3, 4 y 5 espacios para los 5 documentos que ustedes deben elaborar. En la columna donde dice ítem van a enumerar los documentos. 1, 2 y 3. En el caso yo voy a hacer el ejemplo con 3. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la tabla de abajito, la pequeña. Y aquí dice código de serie y serie documental. ¿Qué es la serie documental? Son los tipos de documentos, que yo les dije que pensaran en 5 tipos de documentos, ¿cierto? Entonces yo acá voy a colocar cotizaciones, espérenme, mayúsculas que vamos a poner. Cotizaciones, voy a colocar facturas de venta y voy a colocar actas. ¿Listo? Ustedes ahí van a colocar pues los 5 tipos de documentos que pensaron. ¿Listo? Ahora, ¿qué va en código de serie? En código de serie va un código de 2 dígitos que ustedes van a crear. Sí, porque pues si ustedes pensaron, digamos, en la empresa Pepito Pérez Limitada, pues yo no les voy a poner a buscar por internet los códigos que van a pedir acá, porque tienen que ser esos, no.
Sencillamente, pues ya en la empresa, cuando ustedes, digamos, vayan a ayudar a elaborar una tabla de retención documental o vayan a elaborar este tipo de lista de documentos, pues sencillamente, pues sí tienen que ya preguntar los códigos o averiguar los códigos. Pero acá, como es un ejemplo, lo van a crear ustedes, los van a inventar, ¿listo? Entonces yo voy a decir que cotizaciones, esto acá, cotizaciones. Voy a colocar que es 23, facturas de venta 13 y bueno, 15 y actas 26. Listo. Ustedes le colocan el código a los 5 documentos. ¿Listo? Ya diligencia esta tabla. Ahora, como pueden ver, esta tabla es igualita a la información de las dos azules que están arriba, que son estas. ¿Listo? Aquí dice código de la serie y serie documental. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a pasar esta información para acá. Entonces voy a escribir acá cotizaciones, aquí en código 23, código 15, facturas de venta y código, ¿cuál es el otro? 26 actas. Actas. Listo. Facturas de venta. Listo, ya pasé la información, ¿cierto? Ya llené, ya llevo llena, de las 9 columnas, ya llené 3. Ahora me falta llenar las otras. ¿Cómo lleno? Entonces, acá en la primera, en la segunda, perdón, dice área. Área hace referencia al departamento o área de donde pertenecen esos tipos de documentos. Ejemplo, cotizaciones. ¿De qué área o departamento de una empresa hace parte? Pues del área comercial, ¿cierto? Facturas de venta. ¿De qué área o departamento creen que debe ir? ¿Dónde manejan contabilidad? Entonces, contabilidad. Y las actas voy a decir que es administrativa, que es donde normalmente pues guardan todas las actas de las empresas y todo eso, ¿cierto? Ahora vamos en la subárea. Normalmente las empresas casi no manejan subáreas a no ser que sea una empresa muy grande y necesite dentro de cada departamento o área necesite un apoyo adicional, ¿sí? Por ejemplo, en contabilidad a veces las personas que manejan las facturas, esa subárea se llama facturación, ¿cierto? Que son los que encargados solamente de manejar las facturas, facturación. Pero pues en la mayoría de las empresas, si son empresas de un tamaño pues normal, pues no necesitan ese apoyo adicional. Entonces ¿qué van a hacer? Lo mismo que copiaron en área, lo van a copiar en la subárea. Entonces comercial, aquí como para dejar planteado el ejemplo, en contabilidad voy a colocar facturación, como para que ustedes recuerden el ejemplo, y en administrativo voy a colocar administrativa. ¿Listo? Venga, que esto está como de diferente tamaño. Listo. Listo, ya llené otras dos columnas. Ahora, atención. ¿Qué va acá donde dice nombre del documento o subserie documental? Está serie documental y subserie documental, ¿cierto? Entonces, la subserie es que como extraer un grupito de esa serie documental. Vamos a extraer. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a sacar, porque yo cuando hablo de cotizaciones estoy hablando de cotizaciones en general, ¿cierto? De todas las cotizaciones en general, de las recibidas, de las enviadas, de las del año 2022, de las del mes de enero del 2023, de las que se están haciendo hoy 17 de febrero del 2022, esto 23, perdón.
de todas las cotizaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a extraer un grupo de esas cotizaciones. Entonces, ¿cómo lo voy a extraer? De la siguiente manera. Voy a escribir cotizaciones enviadas en enero de 2023. Listo, ya extraje un grupito. Solo las de enero del 2023, o sea, del mes pasado. Solo necesito esas cotizaciones. Listo. Ahora vamos a hacer de las facturas de venta. Entonces, facturas de venta voy a decir facturas de venta del año 2020. Entonces, ustedes pueden trabajar meses, años, trimestres, bimestres, semestres. Entonces, cuando sean así, bimestre, semestre, nombran los meses, digamos, de enero a junio, de enero a marzo, de enero y febrero, ¿sí? Así, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden pues manejar, digamos, tiempos, digamos, 2020, no vayan a colocar facturas de venta del año 1998, pues las facturas de venta ya ni existen, ¿sí? Entonces, o sea, que las hacen nombrando ahí. Entonces, por lejos, los documentos por ahí del año 2015, por lejos, 15 o 14, ¿listo? Por ahí por lejos. De ahí hacia acá. No me van a nombrar del 2006, del 2007, porque esos documentos ya no existen en un archivo. ¿Listo? Entonces, y la otra voy a colocar actas de reunión de... voy a colocar acá un ejemplo así de junio, no, de julio es, de julio a diciembre de 2022. Listo. Entonces, ahí está el ejemplo. ¿Claro esa parte o tienen alguna duda? Rocío, ¿vas a decir algo? Sí, señora. ¿Listo? Luz Marina, ¿vas a decir algo? Ah, bueno, tienes la manito levantada. Listo. Entonces, como pueden ver, prácticamente ya tenemos diligenciado el cuadro. Nos faltan las últimas tres columnas. Entonces, nos dirigimos acá para las últimas tres columnas y les voy a explicar primero este cuadrito. Este cuadrito es el ciclo vital del documento. Aquí, como ustedes pueden ver en esta primera columna, ¿cierto? Está el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Pero primero hay que tener en cuenta de que el archivo histórico en este aspecto no se va a tocar. ¿Por qué? Porque allí pasan los documentos que ya cumplieron con su ciclo vital, ¿cierto? Y que se tomó la decisión de guardarlo para siempre o de conservarlo en su totalidad. Pues entonces aquí no debería aparecer archivo histórico, sino que pues entra dentro del ciclo vital. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Lo voy a explicar todo en general, pero ya miramos arriba cómo va. Entonces, el ciclo vital del documento, cuando el documento está en el archivo de gestión, pues su conservación, su utilización, no, su conservación, perdón, y digamos como el grado
De importancia es útil. ¿Por qué? Porque lo debemos tener ahí en la mano, porque lo utilizamos frecuentemente, porque lo, ¿sí? Ahí, útil, es de utilidad. Lo tenemos ahí a la mano. Y el grado de frecuencia de consulta y de utilización de ese documento es activo, porque como lo acabo de decir, es un documento que está en constante consulta y lo utilizan muy frecuentemente. ¿Listo? Ahora, cuando el documento pasa al archivo central, pues ese documento pasa de ser útil a ser importante. ¿Listo? Ya es su grado, digamos, de importancia, eh, ya pasa a un grado más, más de conservación, como lo tenemos allá guardado, porque pues primero pues debe permanecer allí guardado durante un tiempo y pues es un documento importante para la empresa mientras éste cumple con su ciclo vital. ¿Listo? Y el grado de frecuencia es semiactivo porque ya cuando un documento pasa a guardarse al archivo central, o sea, al archivo principal de la empresa, pues ya no se consulta con la misma frecuencia que cuando estaba en el archivo de gestión. Entonces ya disminuye un poquito, ya se va y se consulta ya cuando llegase el caso de que se necesite el documento, pues entonces va y se revisa, pero de resto permanece allí guardado cumpliendo con su ciclo vital. Ya cuando el documento pasa al archivo histórico, que son, pues, en la conservación, pues es vital porque pues son los documentos que son de vital importancia para la empresa. Y pues el grado de frecuencia, el grado de consulta o la frecuencia de consulta y de utilización, pues es inactiva, porque los documentos que se guardan allí prácticamente no se vuelven a consultar o si se consulta por ahí una vez cada 2 años o cada vez que, como decimos aquí en Colombia, cada vez que se muere un papa, va y se consulta un documento allá. ¿Listo? Entonces, eso con relación a este cuadrito. Entonces, ¿qué pasa acá arribita? Acá arriba solamente vamos a utilizar archivo de gestión y archivo central, porque como ya lo dije, el archivo histórico no se maneja porque este estado, digámoslo, lo da ya la tabla de retención documental, o sea, la última tabla, y llega a ser el caso que nosotros marquemos que es de conservación total. ¿Listo? De resto, no debería aparecer acá en esta tabla. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la fecha que les damos, aquí en nombre del documento o subserie documental, pues así vamos a plantear si está en el archivo de gestión o ya está en el archivo central. ¿Listo? Entonces, empezamos con el primero que son cotizaciones enviadas en enero del 2023. ¿Dónde creen que está esos documentos? En el archivo de gestión. ¿Listo? Porque son del mes pasado. Y pues esas cotizaciones deben estar ahí todavía porque pueden haber cotizaciones que todavía no se han llevado a cabo. ¿Listo? Ahora, facturas de venta del año 2020. ¿Dónde iría? En el archivo central. ¿Por qué? Porque ya pues hace prácticamente 2 años que ya pasaron esas facturas, pues entonces ya no deberían estar en el archivo de gestión. Si están todavía en el archivo de gestión, pues sencillamente hay que pensar y evaluar el proceso interno de la empresa, qué está pasando y por qué todavía hay facturas del 2020 en archivo de gestión. ¿Listo? Pero generalmente pues deberían estar en el archivo central. Actas de reunión de julio a diciembre del 2022. En el archivo de gestión. Vamos a decir que están en el archivo de gestión, pueden estar en el archivo central también, pero voy a colocar archivo gestión porque todavía está pendiente el acta de cierre de año de diciembre. Está pendiente todavía, no han firmado todos los asistentes o porque de pronto un socio se fue de viaje y no ha vuelto, está de vacaciones y no ha firmado el acta. Listo, está todavía
de diciembre, solo de diciembre. Entonces, por esa razón, no puedo tomar todo. ¿Listo? Entonces, y pues de acuerdo a lo que diligenciamos acá, llenamos los otros dos cuadros de acuerdo al cuadrito de abajo. Entonces, archivo de gestión. Útil. Entonces voy a colocar acá útil. 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 Listo. Central. Importante. Y aquí útil otra vez. Listo. El grado de frecuencia del archivo de gestión. Activa. Del central. Y de gestión activa. Y listo. Terminé de diligenciar el cuadro. Eso me quedó muy chiquito, pero bueno. Como pueden ver, el cuadro se terminó de diligenciar. ¿Listo? Y ya hicimos el primer cuadro. Ahora vamos a hacer el segundo cuadro, donde se encuentra en la otra pestañita azul, donde dice instrumentos archivísticos. Entonces, allí donde dice instrumentos archivísticos, está el otro cuadro que ya se los muestro más grandecito. Pero lo acomodo. Listo. Entonces, este otro cuadro se llama clasificación documental. ¿Listo? Es este cuadro acá más este cuadro pequeño de aquí abajo. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de la información ya la tenemos. El número, pues es el ítem del otro cuadro. El área, ya tenemos el código de la serie, ya tenemos la serie documental y ya tenemos la subserie documental. Lo único que no tenemos todavía es el código del área y el código de la subserie documental. Entonces, ¿qué hacemos? Trasladamos toda la información del otro lado hacia acá, de la que tenemos. ¿Listo? Entonces, me tienen acá un poquito de paciencia porque entonces acá copio y pego código de la serie. Yo no sé por qué se corre así tanto. Y serie documental. Entonces, copio y pego, ¿cierto? ¿Y cuál es lo otro? Subserie documental. Entonces, subserie documental, que es el nombre del documento, copio y pego. Y listo. Ya prácticamente tengo el documento diligenciado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con las dos columnas que no tenemos? Entonces, en donde dice código del área, vamos a darle un código al área que colocamos aquí. Entonces, normalmente en las empresas, pues cada área tiene un código que la identifica dentro de la empresa. Normalmente es de 3 dígitos. ¿Listo? Entonces vamos a crearlo, porque como les dije, no les voy a poner a investigar por internet ni nada de eso. Y lo dudo que por internet salga la información. Pero entonces vamos a colocar a un código a comercial, un código a contabilidad y un código administrativo de 3 dígitos. Entonces voy a decir que comercial es 205, contabilidad 124 y administrativa 206. 228. Listo. Ya le di un código a cada área.
Eso los inventan ustedes. ¿Claro ahí? Lo que hicimos. Listo. Ahora vamos con el código de la subserie documental. Acá sí me ponen cuidadito porque este código se lleva a cabo, yo lo voy a agrandar un poquito más para que lo vean. Eso. El código se lleva a cabo o se realiza con respecto a la información de la subserie documental, porque pues el código me debe decir qué es la subserie documental. No solamente escribir JPR 456. Ah, ya le di un código. No. ¿Y qué me dice ese código de la subserie documental? No me dice nada. ¿Listo? Entonces, vamos a crear el código a base del nombre de la subserie documental. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cotizaciones enviadas en enero de 2023. ¿Listo? Ahí todo el código me dice que es la subserie documental. Por ejemplo, facturas de venta del año 2020. Listo. O si lo quieren hacer más claro, entonces escriben facturas de venta del año 2020. ¿Listo? Pero entre el código más cortico y que me dé toda la información, mucho mejor. Por ejemplo, actas de reunión de julio a, ese guión es el rango, ¿listo? El guión es un rango. Entonces, del julio a diciembre de 2022. Pues a veces no escriben el año completo, sino lo dejan así. Pero pues a mí sí me gusta escribir el año completo, porque uno puede confundir ese número del año con un número del día o algo. Entonces es mejor evitar mala información. ¿Listo? Entonces es mejor escribir el año completo. Y listo, ya quedaron ahí los códigos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Luis Ángel, cuéntame. Señor, no te entendí. Ya para allá vamos. ¿Dónde van a colocar el nombre de la empresa? ¿Listo? Entonces, claro ahí con respecto al código de la subserie documental, ¿cómo lo deben hacer? ¿Todo claro? Ok. Listo. Y como pueden darse cuenta, quedó ya este cuadro diligenciado. No nos demoramos nada, ¿cierto? Ay, Dios mío, se ocurrió esto. No nos demoramos nada haciendo. Ahora, para este cuadrito de aquí abajo pequeño, vamos a seleccionar de los 5 tipos de documento y de las 5 subseries documental, vamos a seleccionar un documento que se encuentre en el archivo central, porque ustedes pueden tener 2, 3 documentos en el archivo central. Ustedes van a escoger solo uno. ¿De dónde? ¿Dónde encontramos, si sabemos si está en el archivo central? En la primera tabla. En la primera tabla encontramos cuál es el que está en el archivo central. En este caso, el mío es este, ¿cierto? Que es las facturas de venta del año 2020. Es el único que tengo en el archivo central. Ustedes pueden que tengan también solo uno, como pueden que tengan 2 o 3. Entonces eso depende. Pero van a escoger solo uno porque la actividad de la tabla de retención documental solamente la van a hacer con ese documento. No es que si tengo 3 documentos en el archivo central voy a hacer 3 tablas de retención documental. No. ¿Listo? Solo escogen uno. ¿Listo? Entonces, acá vengo y señalo
la misma para tenerla acá visualizada. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pide el cuadrito de aquí abajo? Que lo voy a agrandar. Y me dice, de ese grupo, de esas facturas de venta, dígame cuál es el código del área. ¿Cuál es el código del área? No, el código del área. Ay, Dios mío, me bajé mucho. Entonces, 124. Es que el problema es este. El código de la serie, 15. El código de la subserie documental, FV2020. Listo. Ahora, ¿qué me dice acá en el cuadrito rojo? Me dice que ahí dice combinación, pero es más la unión de esos tres dígitos convertirá el código que vamos a registrar en la tabla de retención documental. Entonces, tengo que unir los tres, los tres códigos. Y listo, me queda un código que me dice la siguiente información. Son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y son las facturas de venta del año 2020. Eso es lo que me dice el código. Más claro, ¿para dónde? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Copio este número en la tabla de retención documental. Espera que tengo que acá. Copio este número acá en la tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces les presento la tabla de retención documental. Más pequeñito toca para que lo alcancen a ver toda. Entonces, esta es la tabla de retención documental. Yo creo si la alcanzan a medio ver clarito completa. Porque es que no sé, 60. Ahí. ¿Sí? Es que si la agrando más no se me ve completa. Entonces, esta es una tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, esta tabla de retención documental tiene 1, 2, 3, 4. Mire esto. 4, 5 y 6 columnas. Las cuales dos de ellas, una está dividida en dos columnas y otra está dividida ay, Dios mío, en 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. ¿Listo? Que es el de la disposición final y es donde se estipula la decisión que se va a tomar o se marca la decisión. Las convenciones de esas letricas están acá abajo y se las voy a leer. Entonces les voy a agrandar acá un poquito más para que alcancen a ver las letricas. Entonces, acá en esta columna dice OC, que es original o copia. Y aquí en esa otra columna donde dice disposición final está CT, que es conservación total, que es cuando, si se toma esa decisión, es cuando el documento pasa a guardarse al archivo histórico. La E, que es eliminación, la ES es escaneo, la M es microfilmación y la S es selección. Entonces, ¿qué es microfilmación? Microfilmación es una técnica que se le hacen a los documentos que es muy similar a un escaneo, pero se hace por medio de un rollo fotográfico.
Es un rollo fotográfico grandote que más o menos puede guardar unas 2.500 a 3.000 fotos de los documentos. ¿Y cómo se hace ese proceso? Es como tipo como un microscopio grande. Sí, yo lo comparo como con un microscopio, como un microscopio grande, donde en la parte de arriba se introduce el rollo fotográfico y en la parte de abajo es donde se toma la foto, ¿sí? Entonces uno va pasando las hojas encima de esa como plantilla que es como un vidrio que hay y por debajo está como la cámara que toma la foto y uno va pasando el documento y va tomando la foto y pues va guardándola en el rollo fotográfico. Luego eso pasan a hacerle una revisión muy minuciosa a ese rollo fotográfico y revisar que todas las imágenes hayan quedado bien hechas, bien tomadas. ¿Sí? ¿Qué pasa si llegase el caso que una imagen no está adecuadamente, no cumple con los estándares de calidad? Pues sencillamente el rollo se desecha y tienen que volver a hacer todo el proceso de nuevo, ¿sí? Entonces, por eso esa técnica pues lo hacen las personas expertas que son las que trabajan dentro del archivo. Este proceso ya poco se hace en las empresas. Hoy en día todavía el Archivo General de la Nación hace ese proceso porque para ellos es muy indispensable guardar información importante dentro de esos rollos, ya que pues estos rollos fotográficos duran muchísimos años, ¿sí? Entonces es eso. Y la selección, la opción de selección es, ¿qué es esa opción? Es cuando un documento o unos documentos ya cumplieron con su ciclo de vida o su ciclo vital y sencillamente hay que seguir el proceso que es hacer todo lo de la tabla de retención documental, pero todavía no sabemos qué hacer con ese documento. Entonces, ¿qué se hace? Se marca como selección y ese documento vuelve al archivo central, a guardarse en el archivo central, hasta que se sepa qué se va a hacer con ese documento. ¿Listo? Y pues acá en procedimiento, pues sencillamente, pues ahí se redacta muy claramente, se escribe muy claramente qué es lo que se quiere hacer con los documentos de esta tabla de retención documental. ¿Listo? Entonces, vamos a diligenciarla. Esta tabla de retención documental tiene un encabezado que aquí donde dice el logotipo, pues va el de la empresa, que yo no sé acá por qué no se ve el que está. Acá se lo dice no. Bueno, no sé qué pasó ahí. No sale el logo, pero es el logo de la empresa que está acá abajito. No lo digo porque de pronto no me dejan subir el video. Entonces, está el encabezado de la tabla de retención documental, pues aquí es donde ustedes van a colocar el logo de la empresa que ustedes seleccionaron. ¿Listo? Aquí a mano derecha está el código, eso no lo van a reformar. En versión van a colocar 1, ¿sí? En fecha van a colocar la del día de hoy, entonces 17, lo pueden escribir en letra de febrero de 2023, ¿sí? Páginas, ahí lo van a dejar ahí quietico. Aquí en la fila donde dice entidad productora, debajo del logo, entidad productora van a colocar el nombre de la empresa y al otro extremo dice código y van a colocar un código, lo van a crear ustedes, digamos uno de gerencia, así como crearon el de contabilidad, el de administrativa. Vamos a crear un código de gerencia y vamos a decir 302. Listo, de 3 dígitos. Debajo de entidad productora está oficina productora. Entonces ahí van a colocar el área o el departamento de donde vienen los documentos, si es de recursos humanos, si es de producción, si es de administrativa, si es de contabilidad, bueno, en fin, ¿listo? Y al frente, al otro extremo, va el código. ¿Cuál es el código?
el 124, ¿cierto? El 124. Listo. Ya diligencié el encabezado. Ahora vamos como tal a diligenciar la tabla. Entonces recuerden que son unos documentos que vienen de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del año 2020. Entonces aquí en serie y tipo de documentales voy a colocar facturas de venta del año 2020. O sea, la subserie documental voy a colocar. ¿Listo? La subserie documental la voy a colocar acá. ¿De dónde viene ese documento? ¿Del archivo de gestión o archivo central? Uh, archivo central. Entonces, coloco una X. Listo. ¿Son originales o copias? Son originales, ¿cierto? Entonces, pero lo coloco en singular, original. En singular, así como está la convención aquí abajo. Copia u original. ¿Listo? No originales, no original. Ahora voy a escribir, voy a seleccionar qué voy a hacer con esos documentos, qué quiero pedirle a los señores del archivo que hagan con esos documentos. Puedo pedir que, bueno, conservación total no. Eso solamente son para los documentos de vital importancia, ¿cierto? Para la empresa. Que lo elimine, puedo pedir que los eliminen. ¿Por qué no? ¿Y cuántos deben permanecer unas facturas? Recuerden los documentos contables. Mínimo 5 años. Se lo han pasado 2, ¿cierto? Entonces no puedo pedir que las eliminen. Entonces, ¿qué voy a pedir? Escanéenmelas. Vayan adelantando proceso ahí con esas facturas. Escanéanlas para cuando ya cumplan los 5 años, solamente se pide que se eliminen y ya. ¿Listo? Entonces, voy a pedirle a los señores de archivo, háganme un favor, me escanean esas facturas de todo el año 2020. Entonces, aquí en procedimiento voy a redactar muy claramente qué es lo que quiero que hagan. Entonces, eh, ¿cómo empiezo? A ver, voy a decir, señores de archivo, no mentiras. Eh, mm, 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 que tiene que ser muy claro y concreto, digámoslo así. Es que debe ser concreto. Entonces, se llevan las facturas, ¿qué se llevan? Las facturas de venta del año 2020 originales. Se llevan las facturas de venta del año 2020 del archivo central originales a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Listo. Le estoy diciendo a los señores del archivo, háganme un favor, cojan esas facturas de venta que son del año 2020, que vienen del archivo central y son las originales, me hacen el proceso de escaneo para que las digitalicen. Listo. Porque tampoco les puedo escribir un poco con ahí que terminan es enredándose. Entonces, algo muy concreto y exacto, lo que estoy pidiendo que hagan. Y listo.
y terminé la tabla. Aquí donde dice abajito firma de responsable, van a colocar el nombre de ustedes, en mi caso Luisa Rosales, y la fecha, van a colocar la fecha del día de hoy. ¿Listo? Entonces hoy es 17 de febrero de 2023. Listo. Entonces, recuerden que esta tabla de retención documental la deben autorizar una persona que es idónea en el proceso. Yo ya la hice, pero de ahí a que se lleve a cabo es otra cosa muy diferente. Porque, ¿qué pasa donde sin querer queriendo se me fue una X acá? En la E de eliminación. Sin querer, o sea, no me di cuenta y envié la tabla de retención documental. Pues la persona ya encargada, aunque no lo diga en el procedimiento, está marcado que la elimine. Entonces, la persona encargada de autorizar este proceso, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Revisa la tabla de retención documental y dice, no, eso yo no lo puedo autorizar. La devuelve a contabilidad y les dicen, por favor revisen la tabla de retención documental porque ustedes me están pidiendo que eliminen esa factura si esas facturas no se pueden eliminar. Entonces, la revisan, dicen, ¿cómo así? Nosotros no pedimos eso. Revisan y oh, sorpresa que se fue sin querer una X ahí. Entonces, la eliminan y vuelven y envían la tabla de retención documental y el señor o la señora encargada de autorizar la revisa y dice, ah, ok, ahora sí ya. La firma y la envía a los señores del archivo para que sigan el proceso. ¿Listo? O hagan el proceso. Y ya, y se hace el proceso interno. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo está claro? ¿Tienen preguntas? Diosa, cuéntame. ¿De Google? O sea, ¿no la deja, no te la deja abrir? Sí, entonces tú cuando ingresas lo puedes trabajar en línea. Tú cuando ingresas das clic sobre el documento y acá arriba, en el centro, dice abrir con. Le das clic ahí y le das en hoja de cálculo. ¿No te abre? De pronto el internet está muy lento. Sí. Mm, Entonces te va a tocar de pronto hacerlo a mano entonces. Sí, porque tan raro que no te abra en línea. Mm, sí, a ver si, sí, mientras comparte, escuchemos a Diosa que también tiene la mano levantada. Cuéntame, Diosa. Tres tablas. Las tablas desocupadas están en las pestañas azules. ¿Listo? Entonces, esas son las que tienen que hacer y las diligencian. ¿Listo? Bueno, recuerden que la segunda tabla tiene una tabla pequeñita abajo y la primera tabla también tiene una tabla pequeña abajo. ¿Listo? Entonces, para que no se les vaya a olvidar hacerla. Listo, Gloria, cuéntame, ¿ya?
De, de pronto cuando ingresaste no le diste los permisos necesarios a admit para trabajar como tal, porque él pide cuando recién que el computador es nuevo, como tú dices, y es la primera vez que ingresas a admit, desde ese computador, él te pide permiso para activar el micrófono, permiso para la cámara, permiso para yo no sé, un poco no de permisos ahí, porque aquí eso estoy viendo, yo tengo activado el permiso para compartir la pantalla por parte de ustedes. Tengo activado. María Carolina, cuéntame. No. Recuerden, solo escogen un documento, o sea, uno de los 5 que hicieron, escogen solo uno que se encuentre en el archivo central. ¿Listo? Y con ese hacen la tabla de retención documental que solo deben presentar una. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, Gloria, te va a tocar es que lo hagas a mano entonces porque pues mientras haces todo el proceso de la compra, pero esa licencia está carísima, carísima. No sé si es por el dólar, pero está... ¡Ah! te- No, 300 y pico está. 300 y pico está en la licencia. No, eso está muy caro. Entonces, no. No, pero así como está caro, va a tocar seguir trabajando en línea, el Word, el Excel y todo, porque eso está muy caro, es 300 y pico. No. Sí, entonces, bueno, listo. Entonces vamos a ver las actividades para la entrega el día de hoy. Listo, entonces, hoy, siendo el último día, vamos a activar la última pregunta, número 5. Acá, 17 de febrero. Y guardar. Listo. Entonces, así ya ahí apareció. No, no, no ha aparecido. Listo. No aparece. Desactivada porque no aparece. Revisar. ¿Qué pasó con esta pregunta? Ah, no, esta es la actividad. Ay, Dios mío. ¿Qué me dio? Es que la actividad. ¿Dónde está la pregunta? Listo. Ahora sí. Entonces, hoy corresponde la pregunta número 5. ¿Listo? Pregunta número 5, último día y actividad número 5. Entonces, vamos a ver cada una, ¿listo? Entonces, pregunta número 5, damos clic en pregunta número 5, ver pregunta y dice lo siguiente. ¿En qué año fue fundado el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? Ojo, por internet aparecen otras fechas, porque me han escrito fechas, como 5 fechas diferentes, pero recuerden que con relación a la fundación fue cuando el señor Jorge Palacio Preciado, bajo la ley 80 del año 1989, que se le dio apertura al Archivo General de la Nación.
¿Listo? Porque aparecen que es que año 1960 y yo no sé qué, que eso no. ¿Listo? Entonces acá pues está el cajoncito de la respuesta, ya saben cómo hacerlo, redactan su respuesta y le dan, ay, mira, esto enloqueció, y le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos a la actividad, que se las voy a volver a explicar. De pronto alguien llegó tardecito y no estaban en la explicación. Entonces, clic en la actividad número 5, ver tarea, y damos clic en el documento adjunto. En pocas palabras, para no ponerme a leer todo lo que escriben ahí, deben pensar en una empresa ejemplo, como ejemplo, una empresa ya existente en el mercado, y van a pensar en 5 documentos, entre los cuales están memorandos, actas, informes, circulares, cartas, permisos, incapacidades, facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, pedidos, remisiones. Bueno, ya hay nombre como 12 documentos, 5 tipos de documentos. Luego van a pasar a diligenciar en la plantilla de Excel. Si no lo pueden hacer a computador, lo hacen a mano. Entonces hacen los cuadritos y diligencian la pestaña que dice lista de documentos y diligencian la pestaña de instrumentos archivísticos de acuerdo pues a la explicación que les di. Lo pueden hacer a computadora en el Excel o sencillamente lo hacen a mano. Listo, hacen sus cuadritos a mano bien bonito, bien ordenadito y los diligencian. ¿Listo? Y ya, eso es lo que deben hacer. ¿Qué pasa? Cuando ya hayan terminado ya sea la imagen y todo eso, la imagen, si lo hicieron a mano, pues toman su fotico. Si lo hicieron a computador, pues suben su actividad aquí donde dice al cajón de tu trabajo y agregar o crear. Los que lo hicieron y pudieron descargar desde al computador el archivo, pues lo suben como han subido todas las actividades, archivo, botón azulito, seleccionan su documento, donde lo hayan guardado, lo seleccionan, le dan en abrir y cuando él cargue, activa el botón de entregar. ¿Qué pasa si de pronto lo trabajaron como yo lo hice en línea, en el Google, en la hoja de cálculo de Google o en el Excel de Google? ¿Qué pasa? Lo hacen de la siguiente manera. Le dan en agregar o crear y en vez de ir a archivo van donde dice Google Drive. Seleccionan ahí, se abre la misma ventana, pero les va a mostrar los documentos. Buscan la plantilla que trabajaron y le dan en agregar. ¿Cómo saben cuál es la plantilla? Pues ya les digo cómo. Espérenme a ver. Yo aquí voy a seleccionar la plantilla y le voy a cambiar el nombre. Espérenme a ver. Me dejan acá. ¿Cómo le cambian la plantilla al nombre? Aquí en la parte superior izquierda, donde está el nombre que dice plantilla de Excel, ahí ustedes le dan doble clic y ahí les dan la opción de cambiar el nombre. Tenemos que cargue porque no sé por qué no carga rápido esta vaina. Se quedó pensando. A ver si es que dejo acá un momentico compartir. Pero no carga rápido. Ahora falta que también
empieza a molestar. Listo, ya cargó. Entonces, recuerden que esta era la que estábamos trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes la abran en línea, ustedes acá a mano de izquierda en la parte superior dice plantilla de Excel. Se le ve que la subrayé ahí de azulito, borran y pueden colocar actividad número 5. Y le dan clic fuera de ahí de donde escribieron, en cualquier lado, y listo, ya quedó guardada. Cierran la pestaña y van acá. Vamos otra vez aquí donde estábamos. Agregar o crear Google Drive y ahí va a aparecer la actividad. Cuando ustedes le dan Google Drive, aquí aparece, si la ven, actividad número 5. La selecciono y le doy en agregar, como si fuera a subir un documento normal. Y ahí me carga. Cuando carga, igualmente se activa el botón de entregar. ¿Listo? Esa es la manera, por Google Drive. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a la actividad, a las entregas? María Carolina, luego Juan Carlos. María Carolina, ok. Juan Carlos, sí, sí, señor. Sino que de pronto, pues pasa de que no tienen la licencia, no les abren, no les esto, pues lo pueden trabajar en línea. Entonces, esta es otra opción, digámoslo así. ¿Listo? Bueno. Gloria, el nombre. No, no. Tú sencillamente, él solito se guarda. Esa es la ventaja de trabajar en línea, que él solito guarda todo, va guardando todo. Entonces, tú le cambiaste ya el nombre, trabajas, sí, trabajas normal, lo trabajas normal. Ya cuando termines, pues yo siempre pues doy como un clic como en otra casilla, ya cuando termino, como una casilla diferente como para que se actualice automáticamente la última parte. Y cuando ya lo vayas a subir, sencillamente lo cierras, vas aquí donde dice agregar o crear, normal, y en vez de ir a archivo, vas a Google Drive. Abres ahí, se abre la ventana que normalmente se abre y ahí va a aparecer el documento como con el nombre que lo guardaste. Lo seleccionas y le das en agregar y él carga y le das clic en entregar y listo. Bueno, listo. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, Luz Marina Torres? Pero ojo, ustedes no pueden colocar febrero del 2023 porque febrero no ha terminado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Deben ya ver, digamos, si van a colocar mes de este año, solamente pueden colocar enero, porque es el único mes que ya terminaron. Porque tú no puedes colocar febrero porque todavía faltan días para que acabe febrero. ¿Y qué va a pasar con esos documentos que faltan? Que se van a crear de hoy en adelante hasta el 30 de febrero. ¿Sí ves? Entonces tienes que tener cuidado con eso. Entonces, en vez de febrero, coloca enero y coloca en el archivo de gestión. Es de gestión porque está en gestión porque es un pedido que entregaste
pero en gestión útil y activo. O sea, debes llenar todo de acuerdo al cuadrito de abajo de colores como está. Solamente diligenciarlo como lo indica el cuadrito. Si es gestión, es útil y activo. Si es central, es importante y semiactivo. No se pueden combinar, ¿listo? Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿O todo está claro? ¿Claro? ¿Todo claro? Bueno, gracias, Juan Carlos. Es que me preocupa que todos quedaron, parecen que hubieran quedado en shock, no contestan. Mucho trabajo, mucha información. Listo. Bueno, entonces damos por terminada la grabación. Fue un placer haber estado con ustedes, haberles pues tratado de brindar pues estos conocimientos que pues poco, pero pues la idea es que de pronto en algún futuro les sirva a ustedes. Espero que terminen con o culminen con éxito este curso, entreguen todas sus actividades. Recuerden que son un total de 12 actividades. Eh, entregarlas antes de medianoche el día de hoy. Y pues nada, que fue un placer haber estado con ustedes. Espero de pronto encontrarnos en un futuro. Ok, listo. Para eso estamos. Sí, señor. Y ahorita les comparto el video, como todos los días aquí por el chat, se lo subo al Classroom. Igual nos quedamos aquí conectados para que hagan sus actividades. Si alguna pregunta o duda, inquietud, me prenden el micrófono y me dicen, profe, me tengo una pregunta. ¿Por qué le digo prenden el micrófono? Porque es que a veces me escriben por el chat y yo estoy en la otra página calificando y todo eso y no veo el chat. Entonces, cuando me da por devolverme a mirar a ver si miro el chat y pues me preguntan y ya han pasado como 15 20 minutos de que me preguntan. Entonces, por favor, me dicen, profe, tengo una pregunta. Entonces, yo me devuelvo, prendo el micrófono y charlamos y me preguntan, ¿listo? Entonces, eso es una recomendación. O sencillamente levantan como la mano, que al momento de levantar la mano hace un sonido. Entonces, yo ya sé que eso, porque escriben por el chat y el chat no hace sonido, no tiene ni pitico ni nada. Entonces uno queda como si nada. ¿Listo? Entonces ahí, alguna pregunta, duda, me la hacen y yo con gusto se las contesto. ¿Listo, chicos? Entonces fue un gusto y que pues que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y que pues Dios los bendiga. ¿Listo?